Alerta spoiler. Ayer escuchaba un podcast que hicieron Casullo y Malamud. Es un podcast en el que en general discuten sobre algunos temas de la política nacional y incorporan un tema respecto al cierre de listas, que es cómo entran en Argentina aquellos referentes o personalidades que vienen desde afuera de la política, ¿no? Lo que le llaman outsiders, y plantean esta diferencia que se da en nuestro país respecto a cómo aparecen esas figuras en otras partes del mundo, donde en general entran en la política, pero por la vía de otros partidos que no son los centrales, ¿no? Que no son los principales partidos que intervienen en la realidad política nacional de cada país. Acá en Argentina, dicen, lo hacen justamente a partir de las principales fuerzas políticas, ¿no? El peronismo, el radicalismo. Bueno, viendo un poco el cierre de listas de esta semana, ahí aparecen personajes como Manes, que es un neurocirujano científico, viene desde ese lugar. Tetaz, Martín Tetaz, que es economista, recién llegado a las principales, digamos, a la primera plana, digamos, de la política, y en otros momentos de la historia nacional estuvo, bueno, atravesada por algunos deportistas y también gente del espectáculo, algunas celebrities que se incorporaban a la política, pero destacan esto, ¿no? Siempre terminan incorporándose a los principales partidos nacionales, fundamentalmente el peronismo y el radicalismo. Pero hay otra historia de integración de las listas que tiene mucho más alcance, mucho más tiempo de desarrollo, que tiene más historia en un sentido, que es la que hizo este camino, digamos, desde el sindicalismo o desde los sectores que tienen que ver con la representación del movimiento sindical, de los trabajadores, y que también, bueno, terminan siendo parte de las listas electorales, justamente en los principales también partidos políticos. Esto es un elemento que aparece con mucho más presencia, con mucho más desarrollo en la historia de nuestro país. Les recomiendo en particular una nota de Lucho Aguilar, que está en La Izquierda Diario, que retoma incluso cómo se fue dando ese cambio desde un momento que había mucha más representación sindical en las listas a este momento que bueno, es bastante menor, ¿no? Y en el último tiempo se incorpora esta lógica de los sindicatos también los movimientos sociales. O sea, los movimientos sociales que se agrupan en esto que podríamos denominar la economía popular, o que le llaman, se autodenominan también como parte de la economía popular, y que en el último tiempo, por el peso que tienen en la escena nacional, el desarrollo, incluso la cantidad de gente que organizan, también entran en esta discusión de cómo se integran en las listas. Primero, igual hay que aclarar algo respecto de este cierre de listas, que es que en general los grandes aparatos sindicales no salieron bien parados de la repartija en los cargos, ¿no? Y en las ubicaciones y en los lugares de las listas. Fundamentalmente la CGT y la CTA. Bueno, la CGT es una central con mucho más peso, representa a los sectores del movimiento obrero incluso más concentrados, de más peso a nivel nacional, de la industria, de los servicios. Bueno, realmente para la CGT y la CTA no fue una elección en la que encontraron mucho espacio en las listas electorales, y este reclamo apareció también por parte de los movimientos sociales. Movimientos sociales que además hay que decir que en los últimos 20 años vienen de una integración progresiva al Estado, ¿no? Desde el momento en que aparecieron, quizás ahí a fines de los 90, a principios del 2001, en la calle, digamos, con una impronta más combativa y de pelea. Bueno, en los últimos 20 años, a fuerza también de política por parte del Estado, están ahora en un momento de mucha integración, sobre todo si tomamos los movimientos sociales, obviamente los oficialistas, ¿no? Aquellos que se aglutinan en lo que hoy es la UTEP o la propia CETEP. Bueno, si bien no encontraron, y hay bastantes quejas en las redes por parte de estos sectores, también les llevó a hacer algún tipo de planteo público, ¿no? Los espacios que consiguieron en las listas. Hay varios posteos de referentes del espacio Patria Grande, que es uno de los espacios que agrupa a los movimientos sociales, donde, por ejemplo, Juan Grabois, que es quizás uno de los referentes más reconocidos, de más presencia mediática también, dijo que faltaba representación de los sectores populares en las listas del Frente de Todos.
y hay algunos posteos de otros referentes que también dan cuenta de cierta hostilidad en el momento del cierre de listas para con sus referentes. Ahora, después de hacer esta definición, en general todos terminan con algún tipo de descargo donde, más allá, dicen, de estas dificultades en el cierre de listas, la clave ahora es, bueno, terminar con este momento y ponerse a militar la campaña. En eso no hay mucha discusión, digamos, más allá del ida y vuelta en el cierre de listas que apareció. O sea, la definición principal de estos sectores es ponerse a militar la campaña del Frente de Todos, con los argumentos que venimos escuchando hace un tiempo, centralmente, bueno, el problema de quién está del otro lado, ¿no? El macrismo, la herencia del macrismo, la pandemia, el mal menor, o sea, hay que concentrar fuerzas para pelear contra ese, entre comillas, monstruo. Bueno, y ahí aparece un debate de cómo es también que se integran estas listas, ¿no? Cómo es que o a qué responde el hecho de que le hayan dado algunos lugares, no solo los sindicatos, que insisto, o sea, vienen de mucha tradición los sindicatos y tienen han tenido mucho peso en las listas del peronismo, sino los movimientos sociales, que quizás es algo más novedoso, y ahí hay una lógica del toma y daca, ¿no? De qué plantearon o qué aportaron los movimientos sociales en este tiempo también a una gobernabilidad en el marco de un ajuste muy importante que venimos viendo, y donde, bueno, el rol que sin lugar a dudas han jugado también es el de contener de manera importante el reclamo social, ¿no? Ahí hay un ejemplo muy gráfico que fue el cierre del salario mínimo vital y móvil. Es un salario mínimo vital y móvil que en este momento, digamos, plantea que la gente que tiene que vivir de ese salario está incluso por debajo de la línea de indigencia. Es una crítica que aparece hacia adentro incluso de algunos sectores del Frente de Todos. O sea, ¿cómo puede ser que en un gobierno que se dice, ¿no?, que se presenta como amigo del pueblo, por llamarlo de alguna forma, bueno, aparezca con un salario mínimo vital y móvil tan bajo? Y bueno, y estos sectores de los movimientos sociales fueron parte, ¿no?, de cerrar eso, y sobre todo de no poner en la calle todo lo que tienen a jugar para poder pelear por un salario mínimo vital y móvil mejor. Bueno, ¿quiénes quedaron ahí en la representación, digamos, de estos sectores de los movimientos sociales en las listas? Daniel Menéndez es uno de ellos, que es el referente de Barrios de Pie, consiguió un lugar en las listas después de la fusión de Barrios de Pie con el movimiento Evita, y también Cecilia Barros, que es responsable del Frente de Mujeres del movimiento Evita, o Daniela Castro, que es directora de políticas de diversidad sexual de la provincia de Buenos Aires. Desde el mundo sindical, por otro lado, o sea, tomando el espacio que le quedó a los sindicatos, el que salió bien parado fue Palazzo, que es referente de la bancaria, de origen radical, además, un militante sindical, referente, dirigente de la bancaria de origen sindical. Vanessa Sili, que tiene que renovar su banca, y Hugo Yasky también, y después Walter Correa, que es un dirigente del sindicato del cuero, sin chance de entrar, ¿no? Quedó muy atrás en la lista. Bueno, son dirigentes que están hace muchísimos años atornillados en sus sillones, digamos, de los sindicatos. Tienen poco que ver con lo que pasa en la base de sus propios gremios. Hace tiempo que están en ese rol, dirigiendo sus sindicatos, incluso algunos siendo diputados desde hace tiempo. Por esa vía, por ejemplo, también Daer, secretario general de la CGT, logró meter a Maya, que es su hija, como también candidata en las listas del Frente de Todos. Bueno, si en los movimientos sociales se expresaba esto, que decíamos hace un rato, de cómo jugaron, por ejemplo, cuando fue el momento de cerrar el salario mínimo vital y móvil, el rol de los sindicatos también me parece que tiene que ver con, bueno, qué es lo que aportaron para que el peronismo les haga un lugarcito en las listas, y fundamentalmente tiene que ver con el rol que han jugado en el 2019, 2020 y lo que va del 2021, de una fuerte plancha. O sea, los sindicatos en una fuerte plancha, bien clavados en el piso ante lo que planteaba el ajuste, y bueno, las medidas de lucha fue sin lugar a dudas lo que faltó en todo este tiempo. Uno de los hechos quizás más gráficos de cómo jugaron, porque una vez que entran en las listas, después algunos entran en el Congreso y ahí empiezan también a tomar decisiones y a ubicarse en un bando. Y, por ejemplo, todos los referentes que entraron por parte de los sindicatos en la última elección terminaron acompañando la fórmula
previsional que se votó a fines del año pasado, a fines del 2020, y que al Estado le está significando ahora un ahorro de 50.000 millones de pesos. O sea, eso no es que solamente lo acompañaron los referentes que vienen de una extracción o más empresarial o del aparato del peronismo, sino que también estos referentes que vienen, ¿no? Y además ahí se presenta, ¿no?, con la idea de que estar ahí, ganar un lugar en el Congreso, mejora las condiciones para pelear por los derechos de los trabajadores o de los sectores populares. Con ese discurso entran, pero bueno, después terminan votando leyes como esta que, insisto, a los jubilados les significó un recorte y por lo tanto al Estado un ahorro de 50.000 millones de pesos. En eso acompañaron todos, al menos los que mencioné, ¿no? Yasky, Silly, Alderete de la CCC, que es un representante de los movimientos sociales, o Faioli de Patria Grande también acompañó esa ley. Bueno, es un ejemplo que puede servir para ver cómo se mueve esto. Y también me hizo acordar a esta frase del historiador Daniel James, que él define, ¿no?, la relación con el peronismo y la clase trabajadora con dos términos, resistencia e integración, pero más bien en el último tiempo de esos dos términos está quedando casi que el segundo, ¿no? Una fuerte integración al Estado por parte de las direcciones de los sindicatos y de la parte de las direcciones y de los dirigentes de los movimientos sociales. Por último, me parece que la reflexión que se abre es respecto a qué responde, ¿no? Que no es tanto la extracción social o el sector desde el cual se ingresa, en este caso una legislatura o se forma parte de un proyecto político, sino que fundamentalmente tiene que ver con el programa y las ideas que levanta cada una de las fuerzas que se presenta en esta pelea electoral. En ese marco, bueno, la del Frente de Todos y la de los partidos del ajuste, ¿no? En Cambiemos no me meto mucho porque fueron 4 años de desastre, ¿no? Y con una política abiertamente neoliberal, pero en los sectores que se presentan o se intentan presentar como acompañando el reclamo de los trabajadores, sí es importante ver que ahí los programas son muy importantes y también hay que leerlos un poco entre líneas, porque en la presentación de candidato del Frente de Todos fue muy difícil detectar qué se proponen con el próximo periodo, o sea, mucha simbología, mucho recuerdo del pasado, pero pocas medidas concretas de qué se van a tomar hacia adelante y qué se proponen hacer con este mandato que van a tener de acá al 2021. Como contraparte de esto, sí, destacar que en las listas del Frente Izquierda Unidad hay trabajadores, trabajadoras que vienen siendo parte de muchísimas luchas a nivel nacional, esto lo venimos reflejando, que es una identidad del Frente de Izquierda sin lugar a dudas, pero que eso no es solamente reflejo de participar en las peleas, de coordinar incluso las luchas, sino que detrás hay fuertes ideas y hay también un programa de cómo, que implica, digamos, ¿no?, también una guía para llevar adelante esas ideas que quedan planteadas y sobre todo tomar las medidas necesarias que hay que tomar para sacar a los trabajadores de esta situación de fuerte ajuste que estamos viviendo, con la definición de que lo que va por delante es una militancia independiente de los partidos patronales, independiente de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud.